¿Cómo migrar tus módulos del POS a la nueva versión arquitectura de Odoo 19? Esta es la parte número 2 y nos vamos a centrar en resolver los primeros errores de migración de forma totalmente práctica. Pero antes de nada, es importante que veas la primera parte porque es clave entender conceptualmente la nueva arquitectura antes de tocar el código. ¿Qué haremos hoy? Vamos a clonar este repositorio con un módulo del POS que estaba funcionando muy bien en la versión 16. Es un módulo que, lo subí en el canal hace 3 años y vamos a crear una nueva rama para la versión 19. Lo agregaremos a nuestro proyecto en Visual Studio Code o PyCharm, el que utilices. Así que es importante que tengas un entorno de desarrollo. Vamos a resolver esto paso a paso, los primeros errores que nos van a aparecer cuando intentamos migrar un módulo a una nueva versión. Errores como la versión, errores de assets, de importación de ficheros, la parte de los modelos Python y el código de JavaScript. Así que abrimos Visual Studio Code y empezamos. Lo primero que voy a hacer es clonar este repositorio.